Escucharemos de Francisco Bonifaz, a quien llamamos también con un fuerte aplauso. La sociedad y el individuo son inseparables, son mutuamente necesarios y complementarios, que no opuestos. Ningún hombre es una isla completa en sí misma. Los hombres, cuyos actos que estudia el historiador, no fueron individuos aislados que obraban en el vacío, actuaron en el contexto y bajo el impulso de una sociedad pretérita. El reino de la Semana Santa en Guatemala es un reino a la vez trascendente, metafísico, que viene de lo eterno, que viene de lo alto, pero también, como dice Luis Méndez Salinas, es un reino de este mundo. Se siente, se piensa, se vive. En él intervienen la cabeza, el cuerpo entero, las emociones, los sentimientos. Ser cocuruchos, para muchos, es una herencia. Viene de abuelos a padres y de estos a sus hijos. Para otros es una decisión producto de un maravilloso descubrimiento. Es una escogencia. Es un acto permanente de lealtad e identidad con un hecho o fenómeno que es transversal en la cultura y forma de ser del guatemalteco. Reverendo Padre Carlos párroco Carlos párroco de Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo, y el presidente de la hermandad, que es ahora que es presidente de la hermandad. También saludo a don Manuel Núñez, encargado general. Señores miembros de la Hermandad de la Consagrada Imagen del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo. Doctor Marco Augusto García Noriega y señora Ana Yarena de García y toda la familia que está aquí presente. Señor Enrique de Verdugo Samayoa, cronista de la ciudad. Señoras y señores expresidentes de la Hermandad y antiguos miembros de la Hermandad de la Escuela de Cristo, señoras y señores. La Semana Santa en Guatemala es el fenómeno social, cultural y religioso más grande y extendido en nuestro medio. Ha sido objeto de estudio especialmente de historiadores, pero también de sociólogos, antropólogos y musicólogos. Es también motivo de interés de nuestras grandes plumas de la literatura. En ellos encontramos las referencias más bellas y las descripciones más vívidas y enternecedoras de esta fiesta, valga la paradoja, fiesta de la tristeza, que son el reflejo del ser y sentir guatemalteco. Así, nuestro antigüeño más universal, Luis Cardosa y Aragón, en las páginas de su espléndida Guatemala, las líneas de sus manos, nos dice: la cosecha de café ya ha terminado cuando se celebra la Semana Santa en Antigua Guatemala. La Semana Santa y la cosecha de café son los acontecimientos más importantes cada año. Guardan como la Nochebuena sitio aparte en los recuerdos infantiles. A mi vuelta, Luis Cardosa estuvo 25 años en el exilio. Deseé vivir una Semana Santa en la Antigua. La celebración es famosa en la República. La ciudad se llena de visitantes que pasan sus vacaciones en el ambiente recogido y levítico. La Semana Santa antigüeña hace muchos años que seduce las almas de sencillos creyentes. Antigua se anima de verdad. Parafaseando a otro gran antigüeño, nuestro César Brañas, el antigüeño espera todo el año la Semana Santa, que le devuelve a él y a nuestra ciudad su orgullo y animación. De todos los puntos cardinales del país y del mundo, retornan fugazmente los antigüeños emigrados, los antigüeños de la diáspora.
los que han salido a ver cómo es el mundo del otro lado de los volcanes. Su vuelta es una de las alegrías de esta ciudad. Los llama la nostalgia, los llama la tradición y el encuentro con su esencia, y encuentran a una antigua en la que el tiempo no parece pasar. Encuentran al majestuoso volcán de agua, impertérrito, sin una cana, el que tiene a nuestra niñez y a nuestros padres jóvenes a sus pies. En este ambiente casi conventual se reviven las tradiciones, reiniciando cada año con estos rituales, el traslado de esta herencia intangible, para que dentro de 40 años, dentro de 100 años, si la Tierra no se acaba por la obra de la demencia del ser humano, nos hacemos la pregunta: los niños de antes, los que fuimos, los que somos ahora, los niños de hoy y los niños nuevos y que vendrán, ¿no estarán soñando, como dice César Brañas, con la misma nostalgia que nosotros, los que fueron nuestras mismas nostalgias? En este proceso de trasladar nuestro legado a los niños nuevos, a las generaciones que vienen, algunos los más, los que no estamos dotados de la suficiente sensibilidad, capacidad creativa y una pluma excepcional, lo hacemos por medio del ejemplo, llevando a nuestros hijos desde que son pequeños de la mano a participar de nuestras manifestaciones de fe y contándoles de manera oral el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Los otros, tal vez los menos, lo hacen no solo con el ejemplo, sino realizando un esfuerzo más allá y legándonos estudios, trabajos académicos, páginas literarias o monumentales testimonios polifónicos como el que nos convoca el día de hoy. Marco Augusto García Noriega, o Maco como cariñosamente le llamamos, ha traspasado la línea y recorrido no solo una milla más, sino muchas más, al emprender la titánica tarea de recopilar un sinfín de materiales gráficos, documentales, fotográficos y testimoniales, sumando a esto su prolongada vivencia de décadas, siendo parte importante de nuestras bellas tradiciones. El estudio de la Semana Santa en Guatemala, desde el último tercio del siglo XX, se ha venido enriqueciendo por aportes de científicos de la historia que en gran medida se han centrado en escudriñar el origen de nuestras imágenes a través de un riguroso examen y manejo de las fuentes primarias, utilizando para ello obviamente el método científico. Esto se conoce como la historia de los objetos, las imágenes, utilizando, como les decía, las fuentes primarias, actas notariales, actas de hermandad, fotografías, testimonios orales, y entre otros han estudiado en su mayoría el objeto. Sin embargo, la historia también debe ser estudiada a través del sujeto, el cual es el protagonista de la historia. Es hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar el dominio de la sociedad del presente. Marco Augusto, en esta monumental obra, que tiene el tamaño y pesa realmente como un monumento, ya que lo van a poder ver ustedes, tiene 18 capítulos, repasa toda una historia de las imágenes de la Escuela de Cristo, de la hermandad de la Escuela de Cristo, de la parroquia de la Escuela de Cristo, de las procesiones de la Escuela de Cristo, sus velaciones. Hay unas anécdotas muy interesantes de los expresidentes de la Escuela de Cristo, la procesión de fin de año, de noviembre, en fin, es una riqueza tal que no alcanza el tiempo para poder verla. Ha hecho Marco Augusto una exhaustiva recopilación de voces, testimonios, documentos fotográficos, recuerdos y vivencias que él también ha vivido y que conforman, como les decía, un gran coro polifónico. Este nos abre las puertas para descubrir el símbolo de historia, fe, legado y tradición que es la Escuela de Cristo. En él, Maco
le da voz y presencia a muchos que aman y han contribuido al engrandecimiento de la Escuela de Cristo, como él lo ha hecho a lo largo de su vida. En sus páginas desfilan, como les decía, fotografías antiguas, pero una peculiaridad y que a mí me gustó mucho fue ver el testimonio y el desfile de grandes personajes que admiramos en su momento, como don Guillermo Lira Mollinedo, como Quique Verdugo, como don Fidel Guerrero, como René González Barrios, personajes que hicieron de la Escuela de Cristo algo grande también. Marco Augusto, como en la parábola de los talentos, al recibir los suyos no los enterró, como aquel mezquino de la historia, sino los multiplicó. Hay que decir que nuestro autor viene de una familia con profundas raíces antigüeñas, una fe sólida, un amor hacia nuestras tradiciones y una vena intelectual sobresaliente. Su padre, el doctor Carlos García Bauer, fue uno de los grandes diplomáticos que ha tenido Guatemala. Fue uno de los corredactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y autor de referencias sobre derechos humanos en textos que se leen en varias universidades alrededor del mundo. El licenciado José García Bauer, el tío Chepe, tío de Marco Augusto, fue gran promotor de los cambios y mejoramientos en la Semana Santa en Antigua. Fue de los primeros impulsadores de la canonización del Santo Hermano Pedro y al mismo tiempo fue un gran tribuno. Todavía resuenan en el hemiciclo del Congreso de la República su voz tonante y su aspecto de profeta del Antiguo Testamento, defendiendo los valores de la tradición y defendiendo los valores de la catolicidad guatemalteca. Marco Augusto, siguiendo esa tradición, nos lega esta magna obra, producto de su intelecto, su disciplina, su afán investigador y de sus recursos económicos. Esta obra debería servir como referencia y fuente primaria de conocimiento sobre las imágenes de Pasión de Escuela de Cristo, sus hermandades, sus símbolos, sus tradiciones. La Escuela de Cristo como un todo debe seguir mereciendo, a partir de esta piedra angular que es el libro que hoy presentamos, la atención no solo de otros investigadores, sino también de sus cucuruchos, directivos y habitantes del barrio de la Escuela de Cristo, que quiero hacer aquí un homenaje a ese barrio, que creo yo continúa siendo, si no el único, uno de los pocos barrios en Antigua Guatemala, en donde sus familias siguen estando en el barrio y se han resistido al movimiento que esta ciudad ha empujado a otros barrios. Y menciono a familias de toda la vida, los Velázquez Rosales y toda su descendencia, con doña Maruca Rosales de Velázquez, eterna camarera en su tiempo de la Santísima Virgen, los Mapaches Álvarez, los Monroy, los Castañeda Montes de Oca, los Galeta Coronado, los Verdugo, los Martínez, y recientemente falleció el Negrito y Conchita, su esposa, los Chiroy, los Panitos Marroquín, los Menudos Hernández, en fin, y los Tigres Morales. Familias que continúan dándole vida e identidad a un territorio que es único en la Antigua, la Escuela de Cristo. Marco Augusto, Maco, en nombre de Antigua, de la Escuela de Cristo y en general de Guatemala, de su cultura y de la conservación de sus tradiciones, te damos las gracias por este esfuerzo intelectual y económico que implica la publicación de este maravilloso documento. Creo que tú puedes, con toda propiedad, hacer tuyas las palabras de un gran historiador inglés que daba clases en Oxford, el historiador Edward Carr. El gran hombre de una época es el que sabe formular con palabras el anhelo de su época, el que sabe decir a su época lo que ella anhela y sabe realizarlo. Lo que él hace es el corazón y esencia de su época. Él le da realidad a su época. He dicho, muchas gracias. Emotiva las palabras de Francisco Bonifaz. Bueno,
Vamos a dar paso a escuchar también las palabras del autor del libro, el doctor Marco Augusto García Noriega, quien pues previamente a esto leeremos parte de su vida en la brevedad posible, porque no terminaríamos en un sinfín de actividades. Él es graduado como abogado y notario de la Universidad Rafael Andívar y cuenta con un doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios en alta estrategia política y económica en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., Estados Unidos. Entre los cargos desempeñados por su persona destacan como catedrático universitario en la Universidad Rafael Andívar y Francisco Marroquín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, presidente de la Cámara de Finanzas, presidente y vicepresidente del CACIF en más de 16 veces, presidente de la Federación Centroamericana de Empresas Privadas, FEDRICAP, director de la Cámara de la Industria, presidente asociado de Azucareros de Guatemala, miembro de la Comisión Empresarial para la Paz, que contribuyó a la firma de los acuerdos de paz. En la actualidad es director de más de 25 empresas nacionales y extranjeras, fundador y vicepresidente del Banco Reformador, director del Banco de América Central, BAC, director de Ingenio La Unión, presidente del sector privado organizado en la 13ª Cumbre Iberoamericana de Empresas celebrada en Antigua Guatemala en el año 2018 con la presencia de 14 jefes de Estado y los 600 empresarios de Iberoamérica y observador de más de 70 países correspondientes en el honor que se ha tenido de ser vocero de todos los empresarios iberoamericanos ante los jefes de Estado. Aparte de eso, podemos mencionar dentro de sus actividades y de algunas publicaciones que tiene el contrato de descuento, el control interno de la sociedad anónima, las sociedades no accionadas y su regulación en el Código de Comercio. Algunas distinciones que ha obtenido, como la condecoración de la Orden del Gran Mérito Civil Empresarial otorgada en el año 2019, la medalla de plata Premio Colegio de Abogados por más de 25 años de servicio, el reconocimiento de Cinquecaña como personalidad destacada de la siembra y tecnología azucarera en el año 2017. También en el 11º Congreso Jurídico Landivariano, la cultura del cumplimiento como una herramienta de competitividad de las empresas dedicadas a su nombre en el año 2019 y pues dentro de algunas de las distinciones también como presidente honorario de la Hermandad de la Escuela de Cristo. Él es entonces pues Marco Augusto García Noriega, quien nos va a presentar su libro y por supuesto lo invitamos entonces para que sea él el que en voz propia nos haga esta entrega especial de cultura y sobre todo el legado que está dejando, símbolo de historia, de fe, legado y tradición de la Escuela de Cristo. Fuerte el aplauso para él, por favor. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a las personas que me han precedido en la palabra por los elogios y muy agradecido. Me ha llegado al corazón sus palabras, pero también me ha recordado un tema que es muy difícil quedarse de último cuando le toca hablar a uno en público, porque lo que se ha dicho ya no le queda a uno por nada por decir. Y eso es normal, pero voy a tratar no de presentar el libro porque es mejor que les quede un poco la curiosidad para que lo obtengan, lo lean, lo discutan, lo critiquen y que también se lancen también a aportar en el futuro sus propias ideas, sus propias ambiciones de lo que quisieran ustedes respecto de la Escuela de Cristo. Yo quisiera decirles antes que nada, porque veo aquí a muchos expresidentes de la Escuela de Cristo y también pude saludar a María Marta Beltranena, que realmente quiero rendirles un homenaje, porque gracias a todos ustedes y a la dirección que han realizado durante más de 60, 70 años que están presentes, hemos llegado
a esta fecha, teniendo a la Escuela de Cristo como un referente, no solamente a nivel nacional, como a nivel internacional. Así que mis respetos y mi admiración, y pido un aplauso para todos esos expresidentes, tanto de la Junta Directiva como de la Subdirectiva, que están aquí presentes. Hoy es un día que despierta en mí bastante emoción. Diría que es un día muy especial en mi vida, porque por una parte representa el fruto de un trabajo que se ha hecho a lo largo de varios años, pero también quiero reflejar la vinculación de mi familia con la Escuela de Cristo por más de un siglo, y mi experiencia en la hermandad del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad de la Escuela de Cristo. Quisiera aclarar de que yo no soy un historiador profesional. Yo me he dedicado a ser empresario, me he dedicado a ser abogado. Un día mis hijas me preguntaron, bueno, y a mí me preguntaron en el colegio, ¿a qué te dedicas? Y no pudieron contestar. Pues prácticamente es una especie de 1000 usos. Y ahora, en este tema, escribiendo de historia, diría yo, realmente no me considero un intelectual en esa materia, como los intelectuales que aquí están presentes. Quiero decirles que una vez me preguntó un periodista, bueno, ¿y usted qué es? Pues una persona más de los 8000 cargadores y cargadoras que pertenecen a la Escuela de Cristo, y escuelero de corazón. Y esa fue la respuesta. El segundo tema que hay que aclarar, y porque conozco muy bien el sentir de Antigua, es que muy pronto habrá algunas críticas diciendo es que pudo haber dicho más, o debió haber puesto algo más, o no debió haber dicho esto. Pues humildemente les digo que acepto las críticas y espero recibirlas, y si Dios me da vida, en un par de años tal vez podamos redactar con todos los que me ayudaron un segundo tema, un segundo volumen de todo de la Escuela de Cristo, para continuar su historia. Cuando a la edad de 4 años, 3 años y medio diría yo, no había cumplido todavía los 4, mis papás me llevaron a la Escuela de Cristo y me vistieron con una túnica negra y cinturón negro y monograma de la hermandad en el brazo izquierdo, y me encargaron a miembros de la hermandad y me pusieron mi turno de aspirante. Pues yo me sentí muy orgulloso de llevar esa túnica. En esa oportunidad me acuerdo que era costumbre que a los aspirantes iban muy disciplinadamente adelante. Y al iniciar la procesión, como éramos pocos, todos los que cargábamos en esa época, pues probablemente no pasarían de 600, 700 personas, la punta de la procesión llegaba a la mitad de la plazuela. De tal manera que yo me contentaba en esa época con ver la salida de la procesión y cuando levantaban el anda, pues me subía a la acera y saltaba, y lo único que lograba ver era el angelito, y eso me hacía sentir feliz. Poco a poco, y como muchos aquí presentes lo saben y lo han hecho también, pues fui caminando y corriendo y eludiendo a los inspectores, que en ese tiempo eran bastante estrictos, y
llegando a la puerta de la entrada para ver en primera fila cuando el primer turno elevaba el ámbito. Y así fue durante muchísimos años, escuchando en esa época la marcha de Federico Chopin y algunas oportunidades la marcha de Dolor, Consuelo y Alegría. Inmediatamente que ya llegaba a la puerta salía corriendo para ocupar mi lugar, y ahí íbamos un grupo de aspirantes que muchos de ellos son todavía cargadores y que es un gusto verlos anualmente. El otro tema que me pasaba era que a mí no me gustaba mucho el bacalao que daban el Viernes Santo, así que yo decía que era ayuno, y lo que hacía era recorrer la procesión de la Merced, y como en la casa de mis abuelos era enfrente de la Merced, pues en ese tiempo entraba a las 3 de la tarde y llegaba a la entrada de la Merced, veía la entrada de la Merced acompañando a Jesús Nazareno, y luego inmediatamente a cambiarme de negro para ir corriendo a la Escuela de Cristo, que en ese tiempo no había mucho tráfico, y mis papás siempre me llevaban. Para mis padres, doctor Carlos García Bauer y María Cristina Noriega de García Bauer, les pido una oración. Sé que serán felices en este momento viéndolos del cielo este acto, porque ellos se inspiraron en esta devoción. Ahora, ¿qué me llevó a escribir este libro? En realidad, no estaba yo pensando en escribir este documento, y menos de este volumen. En ese momento yo estaba dedicado a otros aspectos profesionales, pero vino la pandemia de hace 2 años, y lo que acaba de regresar de Europa por 4 o 5 días, no nos quedamos encerrados y hubiéramos regresado 5 meses después. Estábamos en España, pero el tercer domingo de marzo lo que sucedió fue que vimos una cadena nacional, y un día sábado, me acuerdo, y empezó el temor de las personas cuando el presidente anunció que la epidemia estaba ya en Guatemala y que había venido para quedarse. En ese momento se empezaron a tomar algunas medidas bastante duras, que se fueron incrementando durante las semanas subsiguientes. Todavía había la esperanza de muchísimas personas de que se eliminaran, pero todo lo contrario. Por primera vez tuvimos toque de queda del miércoles santo al domingo de resurrección, las calles vacías, y como si no fuera poco, muchos alcaldes tomaron la ley por su mano y cerraron las calles, y la Antigua no fue la excepción. La Antigua quedó completamente aislada. En mi casa, mis nietos no comprendían realmente la gravedad de la situación, y lo único que no podían entender era por qué no iban a participar de la procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, ni de la procesión de la Virgen de Soledad. Y era difícil explicarles con su corta edad. Aún nosotros, ya mayores, todavía no comprendíamos la gravedad de esta pandemia. Así que mi esposa, con gran sabiduría, realizó, y mis hijas dijeron, bueno, si no podemos salir, vamos a hacer un Viernes Santo espiritual. Y esa mañana logramos hacer un Vía Crucis donde participó toda la familia, ellos con su pequeña Andita, y por supuesto no podía faltar una grabación de Cruz Pesada y Dolor, Consuelo y Alegría. Eso no faltó en ningún momento, pero participaron mis nietos en todo el Vía Crucis.
en la tarde hicimos la adoración de la Santa Cruz y vimos por las redes sociales a nuestro querido Padre Carlos Rodríguez inclinándose con toda humildad y sencillez y postrándose ante la cruz en la Escuela de Cristo, ante un altar bastante sencillo, pero bastante significativo para ese momento. Después, decía yo, cómo pudieron llegar a los miembros de la hermandad, y por supuesto que tuvieron que quedarse a dormir para que no lo llevaran presos al día siguiente. Así que para ellos mi homenaje, porque eso no fue solo un momento, fueron durante varias oportunidades que realmente lograron mantener esa tradición y fue una constante que durante toda la pandemia. En esa noche vi la procesión del Señor Sepultado en Canal 7 y además en las redes sociales las procesiones del Santo Entierro de la Escuela de Cristo. Y me pregunté, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Subsistirán esas tradiciones o se perderán? ¿Qué van a recibir mis nietos? ¿Qué van a recibir los nietos de los cargadores de la Escuela de Cristo, de las más de 8,000 personas que integran la hermandad? Porque las redes sociales podrían tergiversar todas las actividades. Podrían también desaparecerse los pocos documentos que existen en relación a la historia de la Escuela de Cristo. Y las tradiciones orales, que eran tal vez muy importantes, como se dice popularmente, las palabras se las lleva el viento, se podrían perder. Y creo que era una responsabilidad y que empezó como un tema de pensamiento esa noche. Bueno, yo tengo que hacer algunos apuntes sobre la historia de la Escuela de Cristo y vamos a ver qué sale. Así que yo tenía la costumbre de haber ido coleccionando desde que era pequeño unas fotografías, coleccionaba lo poco que salía en los periódicos sobre la Escuela de Cristo. Mi mamá me tenía la delicadeza de guardármelas en unas bolsas plásticas. Cuando me casé, mi esposa me las ordenó cronológicamente en unos álbumes de fotografías, y me di cuenta también que había pocas fotografías porque las pocas que existían eran de 1940, pero la fotografía en Guatemala no existía así en masas como la tenemos ahora, que podemos sacar miles de fotos con nuestro celular, sino era difícil obtener fotografías. Era básicamente lo que tenemos, era mucho con base en tradición oral. Yo estaba bastante ocupado, como lo señalaba, porque tenía preocupaciones, y la principal preocupación que había era, bueno, cómo colaborar con la pandemia, es decir, para que no se propagara, y sobre todo mantener el empleo para miles de personas, y sobre todo no parar la cadena de suministro de alimentos, porque el país podía sufrir en un momento dado la escasez de alimentos, como pasó en algunos municipios, y la gente podía empezar a morirse de hambre, además de morirse de la pandemia, que era más peligroso. Para distraerme, inicié por las noches, quitarme un poquito el estrés, a escribir un poco del libro, y le pedí ayuda a la licenciada Carla Ortiz de Góngora, que me ayudara en la corrección de la redacción. Y lo primero que me preguntó ella en esa oportunidad fue, bueno, ¿cuántas páginas va a tener este documento?
Y yo sin pensar le dije, pues unas 120 páginas, 130 páginas a lo sumo, y tamaño carta. Entonces me dijo que con mucho gusto ella ayudaba y así empezamos con el trabajo. Pero como todo pasa en la vida, también me fui entusiasmando. Y poco a poco, con ese entusiasmo que sucede cuando uno empieza a redactar y va entrando en otros conocimientos, en otras áreas, va agregando capítulos y capítulos y capítulos, hasta que un día me dijo ella, mire, ¿cuándo vamos a terminar? No sé si como reclamo o ya con desesperación. Y entonces me pone sobre mi escritorio un ley como de 300 páginas más o menos que se habían escrito. Ahí pues puse los pies sobre la realidad y dije inmediatamente, hablé con nuestro presidente encargado y con Timoteo y le dije, bueno, ¿y cuánto calculan que va a salir? Pues es así, a primera vista, 400 páginas. Entonces dije, bueno, es el momento de parar, y empezamos la etapa de diagramación. Y en un día en la Escuela de Cristo me encontré con Dani Gamboa, con quien me une una amistad de muchísimos años, y ya habíamos hablado una vez sobre la necesidad de escribir algo sobre la Escuela de Cristo. Él aportó su parte unos meses antes de la pandemia, entregando un libro de fotografías que lo había ayudado yo a producir sobre la Escuela de Cristo al Papa Francisco. Y se me ocurrió en la plática con él, bueno, hay que agregar fotografías porque leer sobre la historia muchas veces es bastante tedioso. De tal manera que decidimos agregar fotografías. Él finalmente nos obsequió 5,000 fotografías, y lo cual agradezco infinitamente. Pero también agradezco infinitamente a todos los que colaboraron durante distintas épocas en la revista Gólgota, escribiendo sus vivencias testimoniales, algunos respondiendo a entrevistas, otros no queriendo por timidez hacerlo, pero al final logramos hacer un documento bastante, diría yo, aceptable, no completo, pero sí aceptable. De tal manera que vinieron días de mucho trabajo. Mis hijas, tanto María Andrea como Ana Cristina, apoyando siempre, como han apoyado desde que eran niñas en la Escuela de Cristo, para que saliera lo mejor posible. Esto lo teníamos como un secreto frente a mi esposa, pero creo que ella sabía más que nosotros de esto, sobre todo después de casi 45 años de casado y que la conozco desde que nació. Así que ese era el secreto mal guardado, ¿no? Pero realmente sí quisiera decir en esta oportunidad que he decidido dedicarle el libro a ella, porque realmente ha sido el bastión de nuestra familia en las épocas fáciles y en las épocas difíciles. Ha sido la compañera de vida y excelente madre, excelente abuela, y realmente más que ella nadie se lo merece. Así que pido para ella un gran aplauso. Y quiero reconocer también a las personas que me ayudaron directamente en el libro. Y en primer lugar a mi primo Roberto Solís, que no está aquí presente, está regresando de Roma, y él vive en Estados Unidos, pero
tiene la devoción aunque a pesar de que ha vivido casi 34 años en Estados Unidos y dedicarse a la medicina, de venir siempre, todos los años, a cargar a la Escuela de Cristo para Semana Santa, sin faltar un solo año. Y creo que tiene mucho mérito, porque cuando uno ve el hospital y los casos que hay, sobre todo que él es cardiólogo, la hija es también médico y la nombraron una de las personas destacadas del condado y de Lubbock, Texas, como las personas más destacadas en la lucha contra el COVID en todo el estado. Pues da mucho orgullo, pero el esfuerzo que hacen ellos para venir 5 o 6 días a cumplir esa devoción realmente es heroica. Y no solamente eso, desde pequeños tuvimos ambos el sueño de que la procesión de la Escuela de Cristo fuera el referente para toda Guatemala. Y creo que después de más de 24 años de trabajo, puedo decir que mucho de eso se ha cumplido. No está terminado, pero creo que el primer paso se ha dado, y por supuesto ahora, después de que la hermandad tenía una cultura a veces de que no se puede, o que eso no es parte de la tradición, ahora es todo lo contrario. Ahora hay que pararlos para que no sigan haciendo cosas. Y una muestra, para muestra un botón, lo que sucedió en el año pasado, asombroso, para tener una Semana Santa menos dolorosa que la de 2020. La forma como se hicieron los actos de crucifixión, descendimiento, la velación del miércoles, de varios días, tanto de la Virgen Santísima Virgen como del Señor Sepultado, las grandes colas que se formaron el Viernes Santo, los cucuruchos que llegaron y se encerraron en las afueras del templo, y siempre siguiendo los protocolos sanitarios que eran posibles en ese momento. De tal manera que mi admiración, y me siento orgulloso realmente de pertenecer, ha sido unas lecciones realmente que he recibido a lo largo de mi vida, de que de una hermandad que venía en una cultura del no se puede, a una hermandad de jóvenes donde realmente todo es posible y no se paran ante cualquier adversidad. Y podría decir que además de las personas que me ayudaron, sí quiero reconocer a la licenciada Carla Estrada de Góngora, a Timoteo, por supuesto, todo su esfuerzo, a Manuel, su entusiasmo, sus horas que no durmieron, todos ellos, para que este libro pudiera nacer a la vida. Sobre todo en la etapa final, cuando decidimos mandarlo a la imprenta, hubo una revisión de todo de todos los materiales, de las fotografías, etcétera, pero implicó que noches enteras sin dormir durante varias semanas. Pero gracias a Dios, cuando la semana pasada nos empezaron a entregar 4 o 5 ejemplares, realmente vimos a una nueva criatura nacer y un legado realmente para la Escuela de Cristo, del cual creo que todos nos sentimos orgullosos de entregar el día de hoy. Yo sí quisiera terminar diciendo que 3 lecciones aprendí de escribir este libro. La primera lección es que la Escuela de Cristo, desde su origen, ha sido una escuela de fe, un centro de enseñanza sobre la fe. Y esa tradición lleva más de 500 años. Y se traduce actualmente, y sobre todo desde el siglo pasado,
en su magna procesión del Santo Entierro, del Viernes Santo y de la Santísima Virgen del Sábado Santo. Y ustedes notarán que es una procesión evangelizadora en movimiento, desde la etapa de la entrada de Jerusalén, la última cena, hasta la resurrección de Jesucristo. Y que es realmente, y de lo cual sí tenemos que estar orgullosos, que es la procesión más completa que sale de una sola iglesia en todo el mundo, lo cual es reconocido por propios y extraños. No tenemos la mayor anda, pero sí tenemos la procesión más completa. Y eso es un orgullo para todos los escueleros, y como siempre digo, don Gustavo Verducido, expresidente de la Escuela de Cristo, escueleros de corazón. La segunda lección que tuve fue cuando me nombraron presidente honorario en 1997, gracias a la intervención de varios directivos aquí presentes, al presidente de la Hermandad, Haroldo Santa Cruz, al presidente de la subdirectiva, Marco Antonio Gaitán, el secretario, el doctor Maynor Aguilar, pues me dieron la oportunidad de ingresar y conocer a lo interno de la Escuela de Cristo. Y ahí aprende uno a valorar realmente lo que se hace durante todo el año, porque no solamente el jueves y Viernes Santo que se ponen el uniforme los miembros de la hermandad, sino es todo el año que se trabaja. Pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren ser mejores cristianos y porque quieren también demostrar la excelencia en su trabajo. Realmente una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido pertenecer a la hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, porque he aprendido mucho en todos los aspectos, en lo bueno, en la capacidad de trabajo, en la división de trabajo que se hace, en la calidad de artistas que tenemos, en la calidad de dirigentes y líderes que también se han ido formando. Y ahora me explico por qué muchos de los grandes líderes del país han salido también o han sido miembros de la Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Y el tercer tema que no puedo dejar de referirme es el tema de mantener la tradición. ¿Qué pasó en el año 2022? Que nos encontramos ya en una etapa donde en los países desarrollados estaban declarando la pandemia como finalizada. Guatemala sigue una posición intermedia, con unas contradicciones de declaraciones por parte de las autoridades. Por un lado, el ministro diciendo que va a cerrar todos los hospitales, y de hecho así es. Nosotros hicimos un hospital como grupo azucarero en Escuintla y tenemos un solo paciente, y está preparado para recibir casi 200 pacientes, y tenemos ahorita uno que no estuvo vacunado. De ahí creo que lo vamos a dedicar para un hospital general. Creo que eso es lo que vamos a hacer ya como sector privado, pero la tendencia es esa. Pero lo que no vale es que en nombre de la pandemia quieran abolir nuestras tradiciones. Y creo que todos nosotros tenemos que defender esa tradición. Una tradición que la hemos recibido de nuestros padres. Y sería muy triste que algún día nuestros hijos nos dijeran o nos pidieran cuentas de por qué se perdió esta tradición. Yo le agradezco mucho al padre Carlos Rodríguez, que en un momento determinado nos recordó cuál era nuestro deber.
y era defender esas tradiciones religiosas. No tener miedo, tener fe en Dios. El país ha seguido trabajando y va a seguir trabajando. Ninguno de nosotros de aquí presentes hemos parado nuestro trabajo durante estos 2 años. Hemos seguido. ¿Pero por qué se han atacado las tradiciones? Porque esta tradición religiosa, que es la Semana Santa, que son las tradiciones religiosas de Cuaresma, son las que más poder de convocatoria tienen en el país. Y por eso viene el ataque. Creo que sería muy triste decir que nuestra generación perdió esta tradición y que fuéramos recordados como la generación que perdió esa tradición. Por eso la respuesta debe ser única y solamente la defensa de nuestras tradiciones, porque eso es lo que nos permite la igualdad, el mantenimiento de nuestra idiosincrasia y nuestra vinculación como guatemaltecos. La respuesta está en todos ustedes. Mientras tanto, yo los invito a que lean el libro y me sentiré satisfecho si llena sus aspiraciones. Con eso podré decir misión cumplida. Muchísimas gracias. Invitamos a los presentes de la mesa para que puedan ubicarse también al frente en un momento para la fotografía. Y por supuesto, la fotografía especial, el recuerdo de los amigos que están hoy acá en primera fila para tener ese momento especial. Y por supuesto al doctor ahí con el libro ya presente para que puedan observarlo en la fotografía, por supuesto que va a quedar ahí plasmado. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para entregarle a nuestro presidente de la hermandad, director espiritual y gran amigo, Padre Carlos Rodríguez García, este ejemplar que representa también parte de su trabajo, no solo como gran conservador incansable del convento, de la iglesia, sino también de nuestras tradiciones religiosas. Como usted me lo dijo el primer día que cenamos en la casa, yo no soy de procesiones, pero resultó que su sobrino sí era de procesiones a morir, así que fue realmente el que este año nos recordó, bueno, ya terminamos, ahora empezar otra vez. Y por eso es que estamos listos para arrancar y oír el Viernes Santo, Cruz Pesada. Bien, les suplicamos por favor a los de la mesa pararse un poco más adelante en el escenario, así pueden tomar la fotografía que quedará para el recuerdo para los amigos, para la familia que les acompaña en esta noche, en esta presentación. Así que doctor, usted al centro, le acompañarán también Manuel Núñez, Timoteo, el padre Carlos y Francisco, por favor. Un paso más adelante para que puedan tener mejor visibilidad las personas. Les vamos a pedir un favor a todos los amigos. Vamos a quitarnos la mascarilla de las personas que estaban en la mesa principal, solamente por esta ocasión, ustedes lo sabrán mejor, solamente es para la fotografía y luego pues volveremos al protocolo como es necesario cumplir con estas disposiciones gubernamentales y también de salud para mantener ahí. Entonces damos el espacio ahí para la fotografía de la mesa principal en esta presentación de este libro que ha sido tan emblemático y que quedará para la historia de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad, o el Templo de la Escuela de Cristo.
agradecemos así entonces a cada uno de ustedes por la presencia. Sabemos de este tema especial de acompañar en una presentación de un libro, algo que muy pocas veces en Guatemala se ve, la poca cultura que se tiene de la lectura, pero acá no, acá es todo lo contrario y qué mejor que hacerlo en ese palacio. Agradecemos también a la mesa principal, fuerte el aplauso para ellos. Y por supuesto que a nombre del doctor y también de la hermandad, amigos, los invitamos a que puedan pasar en la parte del fondo a degustar pues de un refrigerio.